Hola hermanos y amigos. Comenzamos un nuevo trimestre de este año 2021. Estaremos estudiando el libro de Isaías. Estudiaremos sus palabras, sus tiempos, sus dificultades, pero principalmente a su Dios. Ese Dios que tanto nos interpela y nos dice: no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Acompáñenos. Pero ahora el Señor Jesús De regreso con ustedes, hermanos. Una alegría poder encontrarnos una vez más. Hermano Carlos, ¿cómo está? Bueno compartir con ustedes en esta página virtual para poder llevar la lección de escuela sabática y poder comprender un poco más el amor de Dios que tiene para cada una de sus criaturas. Así es. Crisis de identidad es el título de la lección de esta semana. Y vamos a ver cuándo el pueblo de Dios o los hijos de Dios pierden esa identidad como hijos de Dios. Así. Para memorizar, el versículo para memorizar, hermanos, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, en la introducción, el escritor nos viene hablando de el pueblo de Dios que pierde su identidad. ¿Cuándo es el momento que un hijo de Dios pierde su identidad, hermano? A través de la palabra de Dios hemos notado que cada vez que el ser humano se aparta de Dios, se aparta de su palabra, automáticamente el ser humano pierde la identidad. Somos criaturas, somos creados por Dios y automáticamente el ser humano se desliga de su creador, se aparta de su creador, de su palabra. Automáticamente el ser humano está diciendo: yo puedo, yo no necesito a nadie, yo puedo hacer. Entonces pierde su identidad y el pecador entonces está perdido sin darse ni cuenta de que está perdido. A veces puede estar en el precipicio a punto de caer y no. Y vemos la notoria con los animales. Los animales, dice la lección, que un manado de vaca o de algún animal puede llegar de un sitio a otro a su dueño. Reconoce su dueño. Reconoce a su dueño y puede llegar sin dirección, porque ya tiene identificado que él es un animal y que él es su dueño. Así es el ser humano. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos la identidad de quiénes somos y de quién es Dios. Y eso que el ser humano es una persona pensante, racional, ¿verdad? Y aún así pierde su identidad, no reconoce a su creador, ¿no? Oíd en la parte del domingo, oíd, el libro de Isaías empieza hablando, Dios el que empieza hablando, y toman al cielo y la tierra por testigo, hermano. Pero esa frase, oíd, frase tan interesante. La palabra de Dios está llena siempre de consejos de Dios. Dios no obliga, Dios simplemente te exhorta. Si tú escuchas y prestas atención a lo que Dios te dice, entonces tú puedes cambiar tu vida, puedes elegir, porque está en la elección del ser humano, porque Dios nos da el libre albedrío de elegir si tú quieres estar de parte de Dios o quieres estar lejos de Dios. Y aquí la palabra es oír. Oír atentamente, dice el Señor aquí. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha alejado de la palabra de Dios, que es la portavoz de la palabra de Dios, su palabra, lo que Dios quiere que tú y yo entendamos.
Entonces, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, cuando no queremos escuchar, ahí es donde viene el problema. Así Ahí es donde es. el ser humano entonces se mete como decía un pastor, que automáticamente nos separamos de Cristo, de su palabra, entramos en territorio de muerte. Así es. Estamos en otra... Por eso el consejo bíblico es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la palabra correcta hoy. Y la palabra de Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo que el Señor te manda, te va a ir bien. Así es. Porque el Señor lo que quiere es lo mejor para cada ser humano. El Señor lo que quiere es su felicidad. Así es. Isaías, capítulo 1, versículo 2, dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y miren lo que dice, interesante. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ahora, para comentar las preguntas que tiene la lección, dice: ¿cuál es la esencia de este mensaje? Segunda pregunta dice: ¿qué dice el Señor? ¿Cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? ¿Podría decir esto también de la iglesia cristiana actual, hermanos? Eso es correcto. Yo creo que en lo largo de la historia de la palabra de Dios es lo mismo, es una repetición continua. El ser humano apartándose de Dios y Dios detrás del ser humano. Mira, vuelve, yo estoy con los brazos abiertos, escúchame. Siempre Dios es el que toma la iniciativa detrás del ser humano para que podamos darnos cuenta de que lo que Dios quiere es la felicidad del ser humano. Lo que Dios quiere es que el ser humano pueda vivir feliz, en armonía, y Él sabe que no puede hacerlo si no está cerca de Él. Claro, así que el texto bíblico dice que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, ¿no? La rebelión con su pueblo. Decíamos, hermanos, que el pueblo de Israel pierde su identidad cuando deja de reconocer a su creadora. ¿Cómo fue eso? Se rebelaron contra Dios. Automáticamente el ser humano empieza a apartarse de Dios. La rebelión viene detrás. Viene la idolatría, viene el pecado, viene todo. Porque automáticamente nos separamos de la fuente del poder, que es Cristo Jesús, y nos apartamos de su palabra para no escuchar. Automáticamente el enemigo toma el control de la mente humana y pierde su identidad por completo. Así es. Ahora, aunque el mensaje era un mensaje local, ¿no? Para Judá, para Jerusalén, la expresión oí cielos y oí tierra quiere decir que ese mensaje abarca a todo el mundo. A todo el mundo, ¿verdad? A todas las generaciones. Y hoy en día el ser humano no es tan diferente como lo eran los de Judá, ¿no? Aún todavía nos seguimos rebelando contra Dios, y muchas veces, como usted decía, creemos que no lo necesitamos, que nosotros podemos solos. Alguien le preguntó una vez a un pastor, le dijo: ¿cómo es que una palabra que se escribió hace tantos años puede servir para un tiempo como ahora moderno, si eso era en la antigüedad? Y sé que la palabra de Dios está creada para el ser humano. El ser humano nunca ha cambiado. Y tú puedes ver en la noticia ahora mismo de que un hermano mató a un hermano. Eso se ve a cada momento. Y la Biblia dice que Caín mató a Abel. Es decir, que el ser humano nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Y por eso la palabra de Dios es buena y eficaz para todas las generaciones que vienen, aún las que no han llegado. La palabra de Dios tiene su palabra para fortalecer y para poder guiar y dirigir al ser humano. Así es. Ahora, los rituales putrefactos en la lección de lunes. Es interesante cómo vemos que el pueblo pierde su identidad porque se rebela contra Dios. Pero ahora, en la lección de lunes vemos que Dios, en Isaías capítulo 1, versículo 10, compara al pueblo de Judá con Sodoma. Hermano. Es un poquito fuerte, ¿sabes? Uno lee cómo Dios tanto expresar el amor de él por Israel, y de momento le dice: tú eres peor que Sodoma y Gomorra. Así es. Y es que el ser humano, hermano, cuando aún puede dar a entender o aparentar que está bien, cuando está lejos de Dios, lo que hace es que empeora las cosas, porque tú puedes aparentar que está bien y Dios sabe tu condición. Eso es lo que, mira cómo dice el texto aquí.
cuando habla de Sodoma y Gomorra, comparándolo con el pueblo, dice, ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de animales. ¿Y quién demanda esto de vosotros? Dice Jehová. Cuando vinieres a presentar delante de mí para hollar mis atrios. Yo leyendo esta parte, me pongo a pensar, hermano, cómo a veces el ser humano se engaña a sí mismo. Cómo un ser humano puede venir a la iglesia, dar su diezmo, estar en adoración al Señor y pensando que lo que está haciendo está correcto, cuando llega a su casa y le pega a su esposa. Así es. Entonces, ¿dónde está la esencia que Dios quiere que tú y yo vivamos dentro del corazón nuestro? Porque Dios lo que quiere es la adoración del corazón, no es la que tú puedas aparentar. Tú puedes venir aquí a aparentar lo que tú quieras, pero delante de Dios. Y ahí dice que manchamos los atrios del Señor cuando hacemos eso de esa manera. Cuando no lo hacemos de corazón, por amor a Dios, cuando lo hacemos simplemente por la liturgia del lugar donde estamos. Dice que Dios lo ve peor que Sodoma y Gomorra. Claro, ahora, Sodoma y Gomorra por los pecados que cometieron fueron destruidos. Ahora, se compara con Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles eran los pecados que practicaba Sodoma, no? Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Sodomismo. Pero también eran ingratos, abusaban de los huérfanos, de las viudas. Y aunque el pueblo de Israel no practicaba tal vez sodomismo, pero también abusaban de los huérfanos, ¿no? Pero en apariencia parecían muy consagrados. Era el mejor pueblo que había. Por eso yo digo que a Dios le molesta más, es más agresivo el pecado cuando la persona no quiere entender que tiene ese problema y quiere aparentar otra cosa. Aquí en la pregunta del lunes, ¿qué le está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía? Yo en respuesta le puse que Dios rechaza las apariencias. Cuando el ser humano está dispuesto a ofrecer sacrificio, pero no a entregar su corazón a Dios. Cuando el ser humano no lo hace de corazón, no lo hace verdaderamente porque lo está sintiendo. Por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios va a juzgar aún nuestros pensamientos, aún nuestras intenciones. Porque ¿de qué le vale a un ser humano aparentar que está haciendo lo correcto cuando él sabe que en su vida interior y en su vida diaria no es lo que en realidad es? Así es, porque aquí nos dice que el pueblo de Judá ofrecía sacrificios, cumplía con las reglas, que levantaba las manos al cielo y hacían oraciones, pero al mismo tiempo oprimían al necesitado. Por eso fue que te dije ahorita, ¿sabes? Podemos venir aquí a la iglesia y dar una adoración al Señor o una ofrenda de gratitud o lo que fuera. Cuando Dios sabe que tu vida diaria no está en armonía con lo que tú estás tratando de aparentar. Por eso él dice que el mejor puede conocer a una persona es su familia, sus hijos. Pregúntale a los hijos a ver cómo es. Así es. Porque ¿de qué le vale al padre venir aquí ahora mismo y traer una ofrenda buena cuando sabe que por su carácter está casi enemigo con el hijo? Claro. Ahora, yo creo que es importante recalcar que estos rituales Dios lo había establecido. La oración Dios nos las dejó para comunicarnos con Él. Pero si hacemos estos rituales solamente por apariencia y nuestro corazón está lejos de Dios, dice la Biblia que Dios aborrece tal cosa, ¿no? Aún el sacrificio que significaba la sangre de su propio hijo. Así es. Dice que le es abominable, es aborrecible, tus holocaustos y tu sangre y tus carneros. Así es. Para que tú veas dónde puede llegar la hipocresía del ser humano al amor y la misericordia de Dios. Que Dios dice que Dios aborrece esas apariencias que el ser humano quiere dar a entender. Claro, ahora cuando Dios reprende a su pueblo, ahora en el versículo 16, hermanos, Él les pide que hagan algo y dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y en el versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Yo creo que el llamado de Dios siempre ha sido eso: da vuelta, vuélvete a mí, dale vuelta, deja de hacer lo malo, deja de hacer la cosa que estás haciendo
y vuélvete a mí. Y empiezas a hacer las cosas como la palabra de Dios te empieza a indicar que lo empieces a hacer. Y veamos y estamos a cuenta, dice Señor, tú vas a ver que yo te voy a lavar tus pecados. Ahí mismo empieza el versículo, dice, y veamos y estemos a cuenta, y yo te voy a lavar por negro que estén tus pecados, por rojo que estén, yo lo voy a lavar. Así es. Por eso es que la misericordia de Dios se extiende a cada instante, a cada generación del ser humano, no importa tu condición, venga el Señor Jesús. Claro. Da la vuelta. Ahí podemos ver la gran misericordia del Señor. Aun cuando ellos habían llegado al punto de Sodoma y Gomorra. Yo compararlo con Sodoma y Gomorra. Aún así Dios extiende su misericordia, hermano, ¿no? Sí. Qué lindo es saber que la misericordia de Dios, hermanos, nos alcanza. Aun cuando el ser humano haya caído tan bajo, aún así Dios lo sigue llamando al arrepentimiento. Cada vez que yo leo esa frase en la Biblia que dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Eso es lindo. Qué hermoso es. Sí. Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana para cada ser humano. Amén. Que está fresca allí para ti. Claro. Más amor, cada día más llena de amor. Pero dice la palabra también que va a llegar un momento donde la misericordia de Dios va a llegar a su punto. Por eso que necesitamos hacer de la palabra de Dios nuestro mayor centro, nuestro mayor eje, y que Dios sea. Y yo creo, hermanos, que cuando el ser humano entiende la gran misericordia de Dios, no le queda otra cosa más que caer de rodillas ante el amor de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es clara. Dios le da al ser humano el libre albedrío de elegir. Así es. Aún la decisión nuestra pues le explica eso, que es el hombre que tiene que decidir. Así es. Pero entonces Dios quiere que esa decisión que el ser humano tome, porque ha entendido ese amor inmenso, esa misericordia tan hermosa que Dios tiene para cada ser humano. Así es. En el martes, el argumento del perdón, dice, ¿no? Y aquí nos cita el texto de memoria que leímos al principio. Y dice, después de repasarlo varias veces, escribe lo que crees que el Señor está queriendo decir aquí. Cuando llama al pueblo y le dice, venid y estemos a cuenta. Y dice que si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, hermanos. Es lo que ya estábamos comentando. Dios llama a cuenta a su pueblo, pero lo lindo es que le adelanta, ¿no? Que van a ser perdonados si ellos se arrepienten. Por eso yo digo que la misericordia de Dios, que dice su palabra, que se renueva cada mañana, es tan hermoso pensar, porque cuando el ser humano está en lo peor, en el embarre más fuerte que puede estar en el pecado, es donde Dios a través de su misericordia le trae una luz. Vengan así como están. Por eso que Jesús dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y hastiados de querer cambiar. Vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Por eso que la palabra de Dios debiera ser para nosotros esa luz que alumbre el camino nuestro y que podamos comprender a través de su palabra ese inmenso amor que Dios tiene, esa misericordia por nosotros. Aquí vemos a Dios llamando, como decíamos al principio. Aquí hay una pregunta, en el martes, en la última pregunta, hermano, que dice, ¿en qué medida el ofrecimiento del perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Ahí nos dice que Isaías 1:18 y también nos dice que comparemos con 44:22. Aquí lo que yo veo es esto, hermano. Yo lo que dice la pregunta. ¿En qué medida el ofrecimiento del perdón? El perdón yo creo que es el amor a su máximo grado. Una demostración de amor hacia el ser humano y misericordia, donde dice, yo te ofrezco el perdón. Antes de que tú decidas algo, yo te ofrezco que te voy a perdonar, que te voy a limpiar, que te voy a lavar. Antes de que tomes una decisión, piensa en lo que yo voy a hacer contigo. Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo lo voy a poner como si fuera la blanca lana. Claro. Que Dios le da primeramente al ser humano, antes de que decida la opción, yo voy a estar aquí para perdonarte, yo te voy a perdonar, yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar, pero ven a mí. Claro, nos ofrece el perdón para que el ser humano se acerque confiadamente, como
confiadamente al trono. Es diferente como cuando alguien tiene una deuda con un ser humano, ¿no? Y te llama a cuenta. Y tú dices, bueno. Claro, uno va temeroso, me va a cobrar. Pero si el tipo te manda un mensaje y dice, ven a mí, yo te voy a perdonar a Dios, tú vas a venir confiado, ¿no? Claro, Eso entonces, es lo que Dios hace con nosotros. exacto. Entonces Dios llama y por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Amén, amén. Porque ahí vamos a alcanzar el perdón de nuestro Dios. Muy bien. En la lección del miércoles, hermano, comer o ser consumido. Vamos a leer el texto y comentamos después. Amén. Isaías capítulo 1 y vamos a leer el 19. También vamos a leer el 20. Dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué tema aparece aquí que se repite en toda la Biblia? Aquí es el llamado siempre de Dios. Y tomen aquí en cuenta que aquí Dios le da al ser humano siempre la elección. Eso es lo que se repite aquí. Tú vas a tomar tu decisión. Yo te lo voy a poner aquí. Si haces esto, pues te va a ir bien. Si no haces esto, pues tú sabes lo que te espera. Pero antes de que el hombre tomara su decisión, estaba la esperanza. Eso fue lo que estudiamos en la lección pasada, en el día pasado, donde Dios te ofrece primeramente su sangre, Dios te ofrece primeramente su gracia, para que tú vayas confiado y después te pone a elegir. Sí es. Vamos, venga, dice Jehová, y estemos a cuenta, vamos. Vamos a poner las cosas claras. Si tú te arrepientes, si tú te vienes a mí y buscas de Dios, yo te voy a borrar. Ahora, si no lo haces, dice aquí, fue el 20, si Sí. no quisieres y fueres rebelde Seréis a esa voz consumidos. de Dios, entonces van a ser consumidos. Dios te da siempre la opción para que tú elijas. O sea que la decisión de salvarse o perderse está en las manos del ser humano. El ser humano. Porque Dios está ofreciendo el perdón, está ofreciendo el bien y le dice, pero si tú quieres. Siempre está en manos del ser humano el tomar la decisión, porque Dios da el libre albedrío. Es una cosa que a veces yo me pongo a pensar, es una cosa que como que es difícil de entender, cómo que Dios deja al ser humano elegir en una cosa tan seria como es la salvación. Y es que Dios quiere que cada ser humano lo haga por amor, lo haga porque necesita. Así es. Lo podemos saber, como decía aquí, en toda la Biblia. Por ejemplo, Josué le dices, escogeos hoy ¿A quién sirváis? a quién sirváis y a los dioses que sirvieron vuestro padre al otro lado del río, a los dioses de los amorreos. Pero él dice, pero yo ya tomé mi decisión. Mi casa y yo Vamos a serviremos a Jehová. Ojalá, hermanos, que esa fuera la decisión de todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Que van a estudiar este mensaje, ¿no? Decidirnos por Dios, decirle a Dios si queremos. Y tratar de que esa decisión sea sin hipocresía, hermano, porque es muy fácil aparentar, muy fácil engañar a los otros hermanos, pero a Dios dice que Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios, Dios siempre ha recalcado mucho que Él no le gusta la hipocresía. La hipocresía para Dios es aborrecible, porque te limita a ti, te limita al ser humano a ese poder transformador que Dios tiene. Así es. A ti, por causa de esa hipocresía. Claro, aquí Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Tú eliges. Exacto. Ahí está claro cómo Dios deja que el ser humano elija, no fuerza. Y vemos que, vuelvo a repetir, que antes de que Dios te ponga a elegir, siempre te da la opción anticipada de que si te va de parte de Él, vas a tener lo mejor. Así Perdón, limpieza, te va a lavar de tus pecados, te va a limpiar, te va a hacer una nueva criatura, para que tú vayas confiadamente y elijas entonces el camino de Dios. Claro, incluso, hermanos, estoy viendo el texto y estoy mirando que aún para que sean consumidos, sean destruidos, el ser humano también está condicionado a que desobedezcan.
Aún la destrucción del ser humano está condenada. Está condicionada, exacto. Por eso que tú tienes que elegir Exacto. en qué parte tú quieres estar. Así es. Muy bien, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, en la pregunta del miércoles, considera esas palabras de Moisés. Fíjate que no hay término medio. ¿Es vida o muerte? ¿Bendición o maldición? Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué crees que solo hay una de dos opciones para nosotros? ¿Por qué no puede haber un tipo de transigencia? Dice. Algo medio, como dice mucho, Exacto. algo entre la mitad. Es que para Dios siempre ha sido así. Y siempre se ha visto dos caminos, el bien o el mal, o la bendición o la maldición. Siempre se menciona que son dos opciones que el ser humano tiene. Incluso cuando la palabra menciona que cuando Cristo venga solamente va a encontrar dos tipos de personas. Así es. Los que obedecen al Señor y los que no obedecen. Los justos Y los injustos. y los injustos. Así es. Solamente tenemos la opción de irnos de parte de Jehová o rechazar la invitación que nos da y volvernos entonces rebeldes a su palabra y a su amor. Así es. Aquí dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna. Por eso no hay terreno No hay término medio. neutral, exactamente. En la lección del jueves, hermanos, Dios da un mensaje y lo hace como un canto de amor, algo romántico, por decirlo de una manera. Aquí dice, lee el cántico en los versículos anteriores. Aquí está en Isaías capítulo 5. ¿Cuál es el significado de esta parábola? En esta parábola nos habla de que el Señor plantó una viña. Dice aquí Cantaré mi canto, mi amado. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres esta viña, hermano. Ahora, si podemos ver, ¿qué representa esta viña y quién es el amado que la planta? Aquí vuelve y se da a entender que Dios siempre es el que toma la iniciativa. En cada momento del ser humano, inclusive cuando Dios creó al hombre, dice que Dios primeramente le preparó un lugar, porque Dios lo que quiere es lo mejor para el ser humano. Dice aquí que Él preparó una viña, la sembró, la cercó, y se la dio a uno para ver si por lo menos podía sacar de ella. Y dice la palabra que era en una ladera fértil. O sea, que no había motivo de por qué no dar uvas buenas. Dice que dio uvas silvestres. Aquí se nos da a entender que no es de parte de Dios que está el problema. El problema viene de parte de las decisiones que tomamos los seres humanos. Así es. Y aquí el Señor hace una pregunta en el versículo 4. Dice, después de que le dio todo lo necesario para que diera uvas, dice aquí, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestre? ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Yo creo, hermanos, que en el transcurso de la historia hemos visto que Dios ya ha hecho por el ser humano lo que el ser humano no puede ni imaginarse. Dice que dio la propia vida de su Hijo para que cada ser humano pueda tener la dicha y la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué más puede hacer Dios por nosotros? Y aún todavía nos sigue ofreciendo cada día los brazos abiertos, nos ofrece su perdón, nos ofrece el que nos va a limpiar, que nos va a lavar, y aún el ser humano sigue con el corazón endurecido. Así es. Qué lindo fuera que cada ser humano que pueda escuchar estas palabras pueda entender y comprender el amor grande que Dios siente por cada uno, lo especial que es cada ser humano para Dios, y que Dios lo único que desea es que tú puedas tener la vida eterna y que puedas agarrarte, aferrarte a esa esperanza y no soltarla hasta que Cristo venga.
Así es. Quisiera leer, para ir concluyendo ya, que cómo Dios no se cansa de llamar, ¿no? No se cansa de llamar, y dice aquí, cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. De que nos arrepintamos. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama siempre, siempre que hay esperanza para una respuesta, dice que Él seguirá llamando. Solamente que el ser humano llegue a un punto que ya no tenga retorno. Es cuando ahora sí decidió su futuro eterno. Es por eso que lo que usted decía, ¿no? El ser humano por naturaleza es rebelde, es necio, y necesitamos que Dios haga un trasplante, un cambio de corazón, que nos enseñe a amarlo, que nos enseñe a reconocerlo como nuestro Padre, como nuestro Creador, y que no perdamos nuestra identidad, hermano. Y yo creo que una de las cosas que el ser humano puede hacer para no perder su identidad, hermano, es reconocer la frase que Jesús dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros como seres humanos entendiéramos que Dios está ahí al ladito nuestro, en cada paso de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, yo creo que si nosotros tuviéramos esa seguridad, esa fe de que Él está ahí, nos evitaríamos tantos problemas, nos evitaríamos caer tantas veces. Así porque es. tuviéramos la seguridad de que Él está allí, que podíamos decirle al Señor: fortaléceme, ayúdame, para yo no poder apartarme de tus caminos y mantenerme en el lugar correcto. Así es. Dios nos está llamando a cuenta, pero de antemano nos ofrece el perdón, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración, hermano. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de pasar esta lección de la sabática, esperando que tu Santo Espíritu llegue a cada corazón y pueda escuchar estas palabras, que pueda entender cada ser humano el inmenso amor y tu misericordia que tú cada día nos ofreces por tu gracia y por tu inmenso amor, Señor. Que podamos entender que podemos ir a ti en la condición que estemos, que no importa nuestra condición de pecado, que podamos ir a ti confiadamente y tú vayas a hacer de nuestro corazón, de nuestra vida roja, o pueda ser blanca como la nieve. Te invito, Padre amor, que nuestras vidas cada día se acerquen más a ti, que podamos estar viviendo la vida, sabiendo y reconociendo que vienes pronto a buscarnos, y que ya el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz de Calvario es más que suficiente. Te damos gracias por todo, Señor Jesús. En tu nombre, Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por acompañarnos y los invitamos para que la próxima semana podamos seguir aprendiendo juntos. Que el Señor les bendiga.